Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio Arturo de los estudios de Backstage en estos podcasts de Guerreros de Fe, en este fabuloso grupo de conexión. Y bueno, estamos en nuestro segundo capítulo, transmitiendo para todos ustedes, para todo el Con mundo. Tokio. Y como siempre, pues invitados de lujo, ya que previamente, bueno, antes de eso, estoy con mis amigos Toñito Gusto, y lo saludos. que es Tefi. ¡Oli! Y bueno, Toñito, cuéntanos un poco lo anterior. ¿A quién tuvimos? Claro que sí, el episodio número 1 lo tuvimos con Nampa, de verdad, chéquenlo ahí en la página. Es de Guatemala, pero también hoy tenemos también estamos de manteles largos. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy ¿Por qué? largos. Pero muy largos. Foro internacional, es se un- dieron ajá, cuenta. es Foro un invitado internacional. especial. Empezamos recio, güey. Eso. International. Claro que sí, con nosotros está Yehersi, bienvenido desde Guatemala. ¿Cómo estás, Yehersi? Estoy muy bien, gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Y es G. Heiser. Eso, regáñalo, es que lo Es que- componga. Sí, vi su cara, Paz. Vi su cara Sí, de yo ahorita sé. que acabe el podcast vas a ver, ¿eh? Sí, vi su A ver, cara, Paz. ¿cómo es? Es G. Heiser. G-Heiser, ok. ¿Qué tan difícil Es que les hace no soy este? bilingüe, entiéndame. Es muy fácil, muy fácil. Paz, cuéntenos, ¿qué hace por aquí bueno, en México? ¿Vino usted a dar algunas conferencias, predicaciones? ¿Vino usted a alguna invitación o a qué debemos su visita aquí en nuestra ciudad? Bueno, la verdad vine por una invitación de un ministerio a quien amo muchísimo, soy un buen amigo, y vine a compartir la palabra de Dios en su iglesia y estuvimos estos días ahí ministrando en la iglesia. ¿Fue compartir palabra? ¿Fue una noche de milagros? ¿Fue en los servicios de la iglesia están compartiendo? ¿O fue algún evento en especial? ¿O en los servicios Fueron en los únicamente? servicios del día domingo, estuvimos Ok. con ellos, el día sábado también, el día de ayer estuvimos compartiendo con los pastores y pues Ok. gracias a Dios ahí estuvimos. ¿Y qué tal el calor por acá, Paz? ¿Le gusta? Muy fuerte, la verdad. Ya fue por el pozolito. No, sí, la verdad, la gastronomía de México me encanta, pero lamentablemente no puedo comer todo porque soy alérgico a la carne de cerdo y sus derivados. Hijo, lo más rico. Lo mero bueno. Se está perdiendo las gorditas. Y ahora en cuestión del calor, pues creo que Dios ha mitigado un poco el calor porque desde que vine empecé a declarar lluvia, lluvia, lluvia y así ha sido. Gracias al Señor y ha estado nublado. Le tocó Ahorita hay lo huracán, bueno. creo, ¿no? Hay huracán, por eso Sí. ha estado lloviendo. ¿De verdad? Sí. Sí. Su oración, Paz. Aclaro, profeta. Entiendo. Oiga, Wow. profeta, y vaya, es un tema bastante polémico. Hablábamos de eso antes de que usted viniera a estas instalaciones, porque, bueno, queremos platicar un poco de su trayectoria. Tengo entendido que usted también es doctor, algo así, Así había es. escuchado, es Ujú. médico. Y este es un podcast, pues bueno, que va a llegar para todos, ¿no? No hay restricciones. No queríamos hacerlo de una manera local, sino también tener un poquito de chispa para que toda la gente también secular pues pueda escucharnos y conocer del Evangelio de Cristo, ¿no? Que es lo más importante. Quiero hacer una pregunta a usted que es médico. Y alguna de las preguntas que la gente secular puede tener es la siguiente. ¿Está peleada la ciencia con Dios? ¿O usted en su experiencia como profesional, qué ha encontrado de evidencia bíblica? ¿Qué nos podría hablar alguien que le preguntara a final de cuentas esta pregunta? Si tenemos la ciencia y a nuestro Señor. ¿Hay algo peleado entre ellos dos? ¿O la ciencia ratifica que Dios existe? Bueno, la verdad es que Dios no está peleando con la ciencia ni la ciencia con Dios, porque Dios nos ha dado sabiduría y conocimiento y todo lo que nosotros conocemos el día de hoy viene por el Señor. Obviamente la ciencia ampara de que hay un Dios. Eso en los siglos pasados, pues la verdad no se comprobaba porque no se tenía el estudio correspondiente y hoy en día la misma ciencia dice, claro, hay un Dios y pues la ciencia no se pelea con Dios, al contrario, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Dios va ampliando nuestro conocimiento y la sabiduría que solo adquirimos por Él. Wow, excelente. Qué buena. Quisiéramos preguntarle también cómo ve o cómo se le puede decir a las personas, porque yo siento que hay una línea muy delgada en cuando la persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, pero
también están los doctores Claro. y también está la fe, pero es una línea muy delgada. A veces decir, no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, pero también tienes que ir al doctor a que te revisen, ¿no? Apoyado de la mano. con Ajá, eso. ¿cómo le podemos explicar a la gente que también sabemos que el poder de Dios es inmenso, pero también hay reglas humanas que hay que seguir? ¿Cómo podemos, o cómo lo expresaría usted en sus Bueno, palabras? lo voy a expresar de esta forma. La Biblia dice en el libro de Isaías 53:5 que nosotros fuimos por las llagas de Cristo curados. Sabemos que donde termina la ciencia empieza el poder de Dios. Y hay muchos obstáculos para ver un milagro. Pero sabemos que Dios remueve todos los obstáculos y demuestra su poder. Y muchas veces Dios no anula la ciencia. Al contrario, Dios lo que hace es como utiliza la ciencia para demostrar que Él sí existe. Porque cada uno de nosotros tenemos un límite de conocimiento y de sabiduría que adquirimos, ya sea por el estudio, por la especialización, pero sí reconocemos que nuestra mente está limitada y nosotros como médicos sabemos y decimos, aquí solo un milagro. Y llega un momento donde la ciencia, los fármacos, los doctores, los especialistas, decimos, aquí solo Dios tuvo que intervenir y cambió muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser equilibrados, porque si no tenemos ese equilibrio, tendemos a caer en un aspecto de religiosidad diciendo, no, vamos a anular la ciencia y vamos a decir yo hasta que Dios me sane por medio de la fe, claramente. Dios nos dejó medios y herramientas para que las utilicemos en este tiempo y espiritualmente hablando nos dejó la fe, nos dejó el amor, pero también nos dejó herramientas en esta tierra. Y Jesucristo lo que vino a hacer es a conectar el cielo con la tierra para que hubiera un puente, para que nosotros pudiéramos hacer uso de todos esos recursos que hay en el cielo. Entonces, yo creo que en el cielo no vamos a ver ningún solo enfermo. Amén. Sí, no. No, aquí en la tierra sí, porque hay cuestiones que pues se quebraron y en algún momento pues hay causas y también tenemos que reconocer que hay enfermedades que no las cura la medicina, los fármacos, Espirituales, dice usted. espiritualmente hablando, porque si ustedes notan en la Biblia dice que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y quién falló, su padre o su madre, para que éste esté en esta condición? Y Jesús responde, ninguno de los dos, no es cuestión de pecado, es para que el poder de Dios sea demostrado sobre esa persona. Wow. Entonces yo creo que hay enfermedades que nos demuestran que Dios sí existe. Así es. Sí, luego, bueno, me ha pasado que he escuchado a personas que incluso se dejan morir porque no quieren que el área científica de los medicamentos y eso los ayude, que es lo que nos decía Toñito, ¿no? Y vemos cómo es que a veces hasta nuestra mentalidad puede ser tan cerrada porque Dios por eso, por algo nos permitió el conocimiento a cada uno y también permite que podamos ser estudiados y que aprendamos para que estos medicamentos puedan servirnos también a nosotros, ¿no? Y es lo que vemos y llegamos a ese punto de que cómo es hasta dónde uno como ser humano llega a ese límite de hasta perder la vida porque no quieres utilizar algo que Dios ya lo dejó en esta tierra, pues en este mundo en el que vivimos y para eso está, para que se utilice. Claro, el pastor, creo que Oscar comentaba algo, ¿no? De efectivamente somos curados por las llagas, ¿no? Cristo ya pagó enfermedades, etcétera. Pero pues si yo no me lavo las manos para comer, ¿verdad? Si como tacos de perro de 2 pesos, solamente ¿sí? Sandía a las 10. Sí, o sea, Pesadísimo. si ahorita Pero echamos unos taquitos, ¿eh? unos 10 taquitos ahorita de cochito, pues obviamente habrá una enfermedad, ¿no? Pero no es porque Dios no esté obrando, sino es la imprudencia también de uno, ¿no? Y también el extremo de decir, bueno, es que sencillamente no dejaré que Dios a través de la ciencia pues me pueda sanar, ¿no? Porque yo estoy consciente que Dios usa a los médicos como usted, Dios usa a los enfermeros, a los arquitectos en alguna construcción, ¿no? Dios usa a través de su pueblo, ¿no? Para hacer milagros y sanidades, ¿sí? Usted podría compartirnos un poco, profeta, también, ¿cuál ha sido su, hasta ahorita, hablando de lo que son los milagros, etcétera, usted ha alguna vez experimentado lo que quizás todos nosotros, porque yo me uno, el hecho de decir, bueno, ¿por qué este milagro no sucedió?
Quizás oramos por algún ser querido y no sanó. Quizás oramos por alguien y no se cumplió esa palabra que declaramos. ¿Usted ha pasado por eso y qué ha concluido cuando quizás Dios no obra como uno quiere? Sí, yo entendí que hay acontecimientos que aún en medio de nuestra fe no van a cambiar la voluntad de Dios porque Dios es soberano en lo que Él hace. Y mi fe tiene que estar alineada a la soberanía de Dios. Entonces, cuando yo desconozco la soberanía de Dios, voy a empezar a declarar algo que va en contra de su voluntad. Ustedes se recuerdan de que había un hombre que ya estaba muerto, que tenía ya 4 días de estar muerto, y la hermana estaba urgida de que Dios hiciera un milagro. Y él estaba, ya antes de morir, él estaba gravemente enfermo, la Biblia lo menciona. Y sus hermanas mandan a llamar a Jesús y Jesús no responde al llamado de ellas. Y Jesús, pues en esta historia se ve que Jesús llega tarde. Llega 4 días cuando ya esta enfermedad avanzó y le quitó la vida a este hombre. Y entonces alguien le dice, mira, ya no molestes más al maestro, ya tu hermano está bien muerto. Ya déjalo en paz. Sí, Ya, déjalo en Eric, paz. Ya no estés ajá. molestando. Ahí Gracias, estaban acá. en contra de la voluntad de Dios, porque la intención de Dios no era sanar a este hombre, la intención de Dios era demostrar su poder, resucitándolo al 4 día, cuando ya estaba en un estado de descomposición, cuando ya no había un latido del corazón, cuando ya las pulsaciones apestaba, habían de hecho, bajado, ¿no? claro. Entonces yo debo de entender cuál es la soberanía de Dios. Entonces cada ministro, según el ministerio pentagonal que Dios nos ha entregado, tiene que conocer la voluntad de Dios, porque no podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Me he encontrado en ese momento donde digo, me llevan muchas personas y digo, no sé qué vaya a hacer Dios con esta persona, Ajá. ¿verdad? Y un simple caso fue cuando mi hermano estaba en el intensivo. Mi hermano tuvo el síndrome de Steven Johnson un mes después, cuando él estaba recuperándose. Supuestamente vinieron los efectos secundarios que fueron brutales y nefastos para él, desarrollándole 8 microinfartos en el tallo cerebral, afectando los 5 conductos principales, dejándolo en estado vegetal. Entonces ya no Wow. había probabilidad de que miráramos un milagro y el diagnóstico era 24 horas de vida. Entonces yo estaba orando, Señor, te pido que hagas un milagro. Y pasaron las 24 horas, pasó una semana, Ahí había un propósito. había un propósito. Ujú. Estaba vegetal entonces. Estaba Él vegetal. estaba en estado vegetal. Ok. Ya su sistema renal había colapsado, ya su saturación había bajado, tenía retención de líquidos. Él es una persona delgada y llegó a ser una persona gordita porque se miraban Líquidos, se infló. los Por los líquidos que líquidos, tenía, él sí. se había Hinchó. inflado. Y la próxima semana se ¿Tendré yo eso? desinfló. Yo ya sabía. Ahora entiendo. Ahorita Ahora vamos a entiendo. revisar. Están así. Tú Ahora explico retienes, todo. pero taco, bro. Tanta Pero ha sido retención. úrico, ¿eh? Taco gorreta. Ahorita vamos a ver coca, güey. Y pues después desinfló. No, literalmente se secó y sus tejidos se pegaron con sus huesos. Wow. Y entonces ya no se le miraba tejido, ya no se le miraba masa muscular. Y entonces ya mirábamos que había un daño severo en él. Y pues obviamente nosotros miramos todo este cuadro clínico y cuando yo reviso el documento donde estaba ya el diagnóstico total de mi hermano, digo como médico, pues aquí ya no hay nada que hacer. En algún momento pasó, bueno, sí, pasó el decir ya, o sea, La esto es resignación. lo último. Sí, porque creo que uno tiene que saber que a veces nuestros pensamientos nos van a engañar Ajá. y nos van a jugar mal. Entonces yo recuerdo que estaba viéndolo a él tendido y decía, pues aquí ya no hay nada que hacer. Ujú. Y entonces ya todos los médicos decían, pues mira, para acelerar el proceso, pues desconectémoslo, porque él ya tenía 10 tubos, él ya estaba ventilado. Entonces decían, desconectémosle. Y yo, no, mientras hay vida todavía hay esperanza. Pero recuerdo que me dieron un diagnóstico muy fatal, que en algún momento como que mi fe estaba Decayendo. decayendo y Menguando, subiendo. menguando, sí.
Y yo tuve que tomar la decisión en decir, Señor, te entrego mis emociones, te entrego mi corazón, te entrego lo que sé, porque lo único que quiero es declarar tu voluntad. Y entonces salí a tomarme un vaso de agua porque sentí que esta situación me estaba afectando un poquito, y cuando yo regreso, como era regla en el intensivo, persona que entraba, persona que moría, persona que la metían en una bolsa y la llevaban a la morgue. Sí. Entonces cuando yo regreso, encuentro una bolsa de una persona muerta frente a mí, y tengo un choque. Sí. Y en ese momento Cortocircuito. yo empiezo a escuchar los gritos y yo siento que algo se está regando en mi cuerpo, porque yo pensé que era mi hermano, y aparte pues por la situación que uno vive. Y le pregunto a la señora que está ahí a la par mía que por qué está llorando, y me dice es que mi hija murió. Y dije, bueno, entonces yo me hice la idea de que el que estaba en esa bolsa era mi hermano, y pues había otra persona que se había muerto adentro en el intensivo. Y pues entro golpeando la puerta, pues aparte tenía autorización para entrar como médico en el intensivo. Cuando entro a ver lo que está pasando, mi hermano está ahí, y entonces entendí que era la hija de la señora quien Wow. habían sacado. Pero yo fui movido en compasión porque dije, yo no quiero vivir una situación así. Claro. Y lo único que hice es que va en contra de las leyes, va en contra de todo lo que prácticamente de la medicina también. Éticamente rompí la bolsa, Wow. abrazo a la niña que ya estaba muerta y empiezo a llorar como que si fuera parte de mí, como si fuera mi suya. hermano. Claro. Y empiezo a clamar y solo le dije, Señor, ten misericordia de esta familia. Te pido que pongas tu mano de poder. Y en ese momento empiezo a sentir cómo se infla su estómago y empieza a respirar. Wow. Y hay alguien que ya Como estaba Lázaro. muerto. Y tú estás sintiendo la temperatura corporal del cuerpo. Entonces, Caliente. más o menos tú dices, no, esto ya tiene tiempo. Por lo menos 6 horas de que ya falleció, porque ya estaba La sentías fría, fría. claro, fría y rígida. Y Dios le devolvió la vida. Wow. Y entonces yo empiezo a declarar y digo, si ya pasó aquí, puede pasar allá Claro, adentro. claro. Porque aquí había muerte, había todavía yo por lo menos un respiro de vida. Y empecé a declarar y a declarar y a declarar. Y el Señor me habló y me dijo, eso es conocer mi voluntad. Claro. Entonces yo empecé a declarar y me fui en contra de todo diagnóstico. Y cada mañana, cada día yo miraba cómo las personas salían del intensivo y mi hermano no. Entonces tú tienes un choque. Y es, Claro. ¿tienes fe para los demás? ¿O qué está pasando? Porque es tu propia sangre. Claro. No, y tú estás... Pero nosotros yo creo que lo que debe de pasar en nosotros es la descontaminación de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos están limitados, pero nuestro espíritu no. Entonces cuando yo entendí eso, empecé a decirle al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi hermano? Entonces yo empecé a tener una confrontación ahí mismo en esa situación. Quiero preguntar antes algo. Ajá. ¿Tu hermano ya conocía de Dios antes? Ya, él ya conocía de Dios. Wow. Ok. Pues hemos sido, gracias a Dios, una familia sacerdotal, ministerialmente hablando. Desde Desde niños son niños. Desde niños Wow. nacimos en una cuna cristiana. Dios Claro. preparó. Antes de que mi mamá y mi papá se casaran, Dios intervino, tocó sus corazones y por ende nosotros ya nacimos Ya eran, en un En hogar cuna cristiana. cristiano. De Ajá. cuna. Ya veníamos con los principios y en nuestra casa se nos enseñó a amar al Señor. Hoy por hoy somos la 4ª generación de siervos, gracias al Señor. Wow. Pero mi hermano ya conocía al Señor. Entonces, salvación no era el propósito. Claro. No era. Y en ese momento yo empiezo a decir, Señor, yo te pedí por un tío también. Y yo con toda la fe del mundo, yo sentía que tenía toda la fe. Y le digo, no, mi tío no va a morir en esa situación. Y pues él muere. Se lo llevó. Y entonces mi familia me pregunta, porque pues en ese tiempo no eran todos cristianos, ¿qué pasó aquí? Entonces tú dices, bueno, si oré con toda la fe, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces yo debo entender que mi fe siempre va a producir la manifestación de la voluntad del Señor. Claro. Amén. Y lo único que yo hice es, como hizo Job, Jehová Dios dio, Quitó. Jehová quitó. Dios quitó, pero sea el nombre de Jehová Exaltado. bendito. ¿Perdió Job la fe ahí? No. No, su fe estaba más fuerte que nunca. Entonces yo creo que
el peor problema de todos los cristianos es no aceptar la soberanía de Dios. Claro. Wow, le dieron la clave. A mí algo similar me pasó con mi hermano, que aquí el pastor conoce, mi hermano Balam. Él es gordito, era gordito. Y en la pandemia viene el COVID y lo tumba. Se van en una semana, se nos fueron $2,500, en una semana oxígeno. Ya el médico me habló, ¿sabes qué? Prepara a tu mamá porque esto pinta muy negativo. Sí, yo ante mi mamá no lloraba, yo lloraba a escondidas de mi mamá para que ella no se dejara caer, ¿no? Y mi hermano sanó, gracias a Dios. Y un día nos dijo algo. Él nos dijo, yo escuché la voz de Dios, dice, que el Señor me dijo, te voy a sanar únicamente porque no quiero que vengas tibio a mi presencia. Wow. Así le dijo, te voy a sanar. Dice, va, te sano, va pues, business, te voy a sanar, que Dios le dijo. Pero solo porque no quiero que vengas tibio ante mí, ¿no? Después de esa palabra que Dios le da, su recuperación fue inmediata y sin ninguna secuela. Entonces, como usted dice, a final de cuentas, dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no? Y que Él es soberano, Él decide, te sano a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti. Entonces, a casa, por ejemplo, no acaba de fallecer el de Rescate, ¿no? Una persona, un cantante, ¿no? De gospel, falleció. Julio Melgar, el pastor Julio Melgar, que estaban todo el mundo orando por él. Sí. Y el Señor se lo llevó, ¿no? Entonces compartimos, creo que lo que usted dice, que es a final de cuentas la soberanía. Y como Cristo dijo, ¿no? Bueno, por mí que esto pase, ¿no? O sea, por mí, Señor, que no me crucifiquen, que no me maten, ¿no? Pero hace tu voluntad, ¿no? Y Cristo padeció lo que nosotros en Getsemaní, ¿no? Estamos pasando. ¿Qué tal eso, chicos? Tremendo. Porque sí, o sea, porque Sí. nadie le gusta pasar como cosas malas, ¿no? Pero a veces son justamente necesarias para que uno sea procesado y también entender cuál es el propósito de Dios en esa situación. Y justo como lo platicaba, tengo otra pregunta así random. Antes de que continúe aprovechar. Steffi, el pastor Dante Gebel dice, ¿quieres muchos problemas? Bienvenido al ministerio, ¿no? ¿Quieres muchas crisis? Bienvenido al ministerio, ¿no? Claro. Es donde más atacados somos. Es así, sí. ¿Qué Hay decías, algo, Steffi? sí. Hay algo que he escuchado en ciertas personas y eso a veces me da como que dolor de cabeza cuando lo dicen, pero, o sea, quiero escuchar tu opinión. Muchos dicen que hoy en día los profetas no existen, que eso solamente quedó en el Viejo Testamento. Eso a mí en particular me molesta mucho, pero yo quiero escucharlo de ti. O sea, ¿tú qué opinas en eso? Teológicamente, ¿qué sucede, Paz? Miren, yo voy a empezar desde aquí. La Biblia no fue hecha ni inspirada para pelear con nadie, ni para debatirla. La palabra de Dios fue para edificar, instruir, capacitar y corregir a los hijos del Señor. Entonces, yo cuando viene una persona es que uno sabe las intenciones de una persona en el momento que se acerca a uno. Claro. Y entonces digo, no, esta persona viene para pelear. Confrontar. Y yo pues exacto. digo, mira, si tienes dudas, lee la Biblia te da todas las respuestas, ¿verdad? Amén. Fácil. ¿Verdad? Para no perder esa armonía, ese Ya tu estado gran de día, paz. Ya tu gran día. Ve a casa de fe. Lo necesitas. Ve a la iglesia. ¿Cuándo es? Spoiler. 8 de octubre. Ya saben, el 8 de octubre. Nada más que el video sale el 9 de octubre. Ay, rayos. Y yo entendí que, mira, Dios como padre siempre nos va a hablar. Yo tuve un padre que desde que yo nací y desde que tengo conciencia me estaba hablando, me estaba dando instrucciones. Y Dios como padre también nos va a dar instrucciones. Porque si no escuchamos la voz de Dios, el pueblo se desenfrena, dice la Biblia. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces Dios en su palabra escogió a hombres y no los escogió solo por una temporada. No los escogió simplemente porque estaban de moda. Dios los escogió porque Él vio que eran parte para capacitar a un pueblo. Y la Biblia en el libro de Efesios 4 dice que a unos constituyó como apóstoles, Profetas, maestros. profetas, evangelistas, pastores y maestros al fin de edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Y menciona 5 ministerios. Si solo hubiera sido para el Antiguo Testamento, entonces tendríamos que anular los otros ministerios. Claro. Pero el Señor
estipuló 5 ministerios para edificar al cuerpo de Cristo. Los profetas el día de hoy existen, solo que nos hemos quedado muchas veces con el mal sabor de bocas, Claro. ¿verdad? Porque hay una falsa profecía, un falso maestro, y entonces nosotros somos rápidos de anularlo. Decimos, no funciona porque fulano, sultano y mengano, y empezamos a generalizar cuando tendríamos que saber lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a profetizar. Y para mí fuera que todos profetizaran. Moisés también lo dice, para mí fuera mejor que todos profetizaran. Pablo dice, anhelen los mejores dones. Entonces, miren, si Jesús en algún momento hubiera anulado los profetas en este tiempo, no hubieran tocado a Saulo de Tarso, Claro, ¿verdad? claro. Y ustedes miran a un hombre que mata y anula a los cristianos. Pero cuando va junto al camino de Damasco, se le presenta una gloria, cae, lo deja ciego 3 días y miramos cómo el Señor toca a un hombre llamado Ananías que estaba en su azotea clamando, orando, y le dijo a Ananías, ve a la calle derecha y ahí hay un hombre. La voz profética. Claro. Entonces, ¿cómo te sentirías tú que te enviaran a esta tierra? Pues, Y que tuvieras lo que ojos, ajá. oídos, nariz, pero no boca. Claro. ¿Con qué declaras las buenas obras? ¿Con qué declaras? ¿Qué es la palabra profeta? Es declarar la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Amén. Es declarar la palabra misma de Dios, que ya fue escrita. Y los profetas anuncian, los profetas declaran. Y el anuncio de todos los profetas era el mismo. Acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Mira, y es sencillo. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. ¿Y los 5 sentidos Las operan? mujeres, 6. No tenés más, yo creo. No, se entera, güey. Dependiendo. Ahora sí. ¿Verdad? Tenemos 5 sentidos. Y como somos un cuerpo, Claro, también tenemos 5 sentidos. No podemos anularlos. claro, No podemos anularlos. claro. Hay algo que quiero tocar y bueno, esto ya es como testimonio porque lo platicaba junto con Toñito y Julio cuando llegaban y decía que ibas a venir al podcast. Decía, wow, es que ese testimonio no es mío, pero yo se lo quiero dar porque pasó hace exactamente un año cuando estuviste en Casa de Fe. Y fue algo sorprendente porque llegaste y creo que ese día ni siquiera te tocaba predicar ni nada y fue como algo de tu vuelo que se retrasó, no sé. Llegaste y diste una palabra y me llamó mucho la atención porque dijiste en ese servicio de que llegaste para dar una palabra específica a alguien. Y justo ese servicio mi hermano llegó ahí y a la palabra que diste exacta fue solamente a él. Entonces, pues yo estaba escuchando, ¿verdad? Ese día y lo diste por micrófono y le dijiste como varias cosas bien certeras, como de que lo iban a alejar de sus amigos, que iba a pasar por cierto dolor, pero que Dios iba a estar ahí con él. Y entre otras cosas, como su carro y un trabajo que tú le mencionaste que el trabajo no iba o sea, no lo tenía que ir él a buscar, sino el trabajo iba a venir a él. Y en ese momento mi hermano, o sea, él no llega a la iglesia, entonces en ese momento él fue como que, wow, me está diciendo cosas que no estoy pasando, ¿sabes? Entonces fue como que, ok, gracias Dios, pero todavía no lo estoy pasando, o sea, como que no lo vio. Pero también lo creyó. Entonces después, a los meses, 2 meses exactamente después de lo que tú le profetizaste, gracias a Dios, mi hermano empieza a ver a sus amistades que eran imposible que se alejaran de él, se alejaron. Y era algo que nosotros estábamos pidiendo. Perdón si nos estás viendo. Estaba orando por Todo ello. lo dice. Estaba orando por ello. Era por tu bien. nada Ajá, más era eso. por tu bien, ¿eh? Se le van las amistades. La segunda situación que pasa, mi hermano, se nos muere mi abuelita, fallece mi abuelita y mi abuelita era como su mamá para mi hermano. Entonces justo era el dolor que le habías especificado a él, porque él no sabía qué iba a hacer sin su mamá, ¿no? Sin mi abuelita. Y después viene su carro
después viene también el trabajo. El trabajo también, justo así como fue mencionado, el trabajo llegó a él sin que él tuviera que salir Amén. de casa Qué para ir a bueno. buscarlo. Amén. Entonces, yo digo, o sea, cómo a veces no creer en que de verdad Dios sí habla a través de cada uno de nosotros, o sea, utiliza específicamente a los profetas, pero también van a haber momentos en que nos llega una palabra y hay que tomarla porque es justo Dios hablándonos, ¿no? Y es algo que cuando yo digo y me dicen, ay, es que los profetas no existen, es como, es que mira, no te ha tocado, no te ha Sí, tocado claro. porque no sabes lo que estás diciendo. Entonces, eso es como el testimonio que ahorita pues mi hermano no está, pero yo lo quise dejar porque dije, se lo voy a decir porque pues, Aprovechando. ajá, Para la obra de Dios, ¿no? Que es el que ajá. hace la obra a través de Profeta, uno. una... Solo quisiera agregar algo ahí, perdóname, No, es dale. eh, ¿por qué Dios le habló? Ujú, Porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios se mueve en estos tres tiempos. ujú. Y el Señor le habló para demostrarle su amor y que lo tiene en sus manos, que Él Amén. tiene el cuidado de su corazón. Te voy a decir algo que yo he entendido en todos estos años de ministerio que ya son... En realidad ya llevo 17 años de ministerio porque empecé desde muy pequeño, incluyendo el tiempo completo y tiempo parcial. Ah, el pastor Osa, creo, ¿verdad? La del paseo La del Oscar. pastor Oscar. Ay, Toño. No, pero sí, Dios empezó a tocar mi corazón de una manera increíble. Y yo creo que cuando tenemos una experiencia y un acercamiento con Dios y su voz se hace audible y nos da una dirección, ahí es cuando nuestro corazón se empieza a rendir. Cuando escuchamos esa voz dulce y tierna, nuestro Amén. espíritu lo empieza a seguir. Amén. ¿Por, por qué tú sabes que es tu papá y tu mamá? Porque pasaste tiempo con ellos Claro, y empezaste a reconocer la voz de ellos. Sí, claro. Y si hoy te ponen, digamos, 1000 personas, tú todos, sabes el tono. todos hombres, y estás escuchando a cada uno repetir una frase, tú no necesitas ver, tú necesitas escuchar la frecuencia de la voz de nada más de tu papá. Y El aunque timbre, no lo veas, vas a el decir, ah, él es mi papá. ¿Y estás seguro por qué? Porque tu conducto auditivo ya tuvo contacto con él. Ujú. Y nuestro espíritu ya tuvo contacto con el Señor. Entonces nuestro espíritu, a la hora que escucha la voz de Dios, lo empieza a seguir, Amén. lo empieza a seguir y lo empieza a seguir. Entonces, mira, yo creo que cuando muchas personas dicen en verdad existen los profetas, es porque tienen muchos problemas, problemas emocionales que les capturaron la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es la voz de Dios? Es la voz del Espíritu Santo en nuestro interior, nada más. Y pues Dios nos da dirección. Mira, yo tenía sueños y me preguntas el día de hoy, ¿imaginabas todo lo que Dios iba a hacer contigo? Yo te diría no. Yo tenía una meta y un sueño. De la edad de 9 años yo dije, yo voy a ser médico y empecé a planificar mi vida. Y la verdad es que Médico. Dios empezó a trabajar conmigo y máximo porque nosotros crecimos con una instrucción y la enseñanza europea, pues para nosotros fue martillar nuestro futuro y empezarlo a plasmar y a plasmar desde muy pequeños. Entonces yo recuerdo que yo tenía todo planificado cuando escuché la voz de Dios, que fue a través de unos procesos bien difíciles, empecé a buscar más la presencia del Señor. Y yo lo único que quería era servir. Yo no quería un ministerio, yo no quería ser reconocido en las naciones, yo no quería subir a las plataformas. Pero tú no escoges, tu carrera física la escoges tú, pero tu carrera espiritual la escoge el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Amén. Y entonces el Señor hace una obra increíble en nuestro corazón. Mira esta frase que a mí me encanta mucho y que se ha plasmado ya por 2 meses en mi corazón. El apóstol Pablo, ya cuando tuvo un encuentro con esa voz gloriosa y le dice, Saulo de Tarso, ¿a quién tú persigues? Estaba seduciendo esa voz el espíritu de Saulo y me imagino como el espíritu de Saulo como un niño aferrándose a esa paternidad, a ese amor que solo nuestro Padre nos da. Y ahora cuando Pablo está escribiendo dice, yo apóstol Pablo, por voluntad de Dios. Él está diciendo, esta cosa no lo quería yo, este ministerio no quería,
No decía este ministerio. Por voluntad de Dios, porque escuché su voz, estoy acá. Entonces yo sí reconozco también que la voz del Espíritu Santo vino sobre él, lo atrapó, lo sedujo. Y mira el apóstol Pablo, ¿quién era Saulo de Tarso? Era un hombre preparado, era hombre con títulos. Sí, decía que era Sí. uno de los más... Y él dice, Muy todos mis ilustre, muy títulos lo tengo debajo de mis pies y como estiércol lo tengo. Y ya más adelante hace una declaración y dice, mira, él se graduó. Qué bonito cuando nos entregan nuestros títulos físicos, ¿verdad? Lucha, Como esfuerzo, cuesta. dedicación. Y nosotros sí tenemos una sonrisa así como si supieran todos nuestros desvelos. No, toda la plata La que se plata fue. que se... Se fue ahí. Y dijimos muy bien a las universidades y todo. Pero en algún momento es alegre recibir ese título. Porque nosotros sabemos el esfuerzo, la dedicación, Claro. los recursos que invertimos. Pero eso no llena nuestro corazón. Claro. Ahora el apóstol Pablo dice más adelante, he acabado la carrera y siempre he perseguido mi meta Amén. y he logrado cruzarla. Amén. ¿Qué estaba haciendo ahí? Él se estaba graduando espiritualmente Amén. y estaba recibiendo un título y estaba diciendo, el título natural trajo satisfacción, pero no llenura. Pues aquí se queda. Aquí Pero se hacer queda. la voluntad de mi Padre me satisface, me llena y me hace sentir satisfecho. Valió la pena. Fue un gran mensaje que dejó ahí. Claro, entonces yo todos los días me levanto porque a veces nuestra alma dice, a mí me gustaría estar sentado en un escritorio recibiendo y diciendo, next, el próximo, que paciente, darle recetas, estarlo revisando. Y pues mi ilusión siempre fue ayudar a muchos y lo he hecho. Dios sabe que lo he hecho. Paracetamol ahí. Ah, sí. Aspirina. Toma paracetamol. Pero el Ok. Señor intervino, cambió muchas cosas. Y ahora me llena más sabiendo que soy un médico del corazón Amén. que un médico natural. Medicina humana. Amén. Entonces Amén. yo digo, lo mejor es mostrar el amor de Dios y ver cómo el Espíritu Santo de Dios ha cambiado. Y les voy a decir algo, yo siento que se han sanado más personas por la fe que tengo Amén. que recetando Amén. recetas, Amén. ¿verdad? Medicamentos. Es súper tremendo eso, Paz, porque yo también, mi hermano es médico, es cardiólogo, internista, e igual es pastor allá en Monterrey, Nuevo León, en el norte, y nos cuenta sus testimonios, ¿verdad? Que él cuando llega un paciente a verlo por el corazón o por algo, siempre es primero antes de cualquier cosa la oración y ver cómo Dios a través de nosotros, ¿no? Que ser imitadores de Pablo como él de Cristo, ¿no? Claro. Es lo que nos dice podemos hacer. Y pues bueno, lamentablemente, ojalá estemos toda la noche aquí con usted, Paz. Ha sido una plática sumamente buena. Sí, la verdad es que son muchos temas para poder abarcar Sí. y la plática ha sido muy amena. La verdad le agradecemos de parte de Toñito, de Tefi, de Julito, que bueno, pues no está aquí. Les manda salud de Julito. Ya Muchas gracias. nuestro buen pastor, el Paz Oscar Serra, ¿sí? Próximamente. Próximamente, Próximamente. Paz, únicamente para cerrar, ya para irnos a corte, algún consejo que nos quiera dejar ahorita a la juventud. Pues usted es profeta y como bien sabe son los últimos tiempos que estamos ya viviendo, ¿no? Ya están los dolores de parto. Que estamos ya, ¿no? O sea, bueno, yo sí, Tranquila. ¿Algún consejo, profeta, a nuestra juventud, a toda la gente que no conoce, a los que conocemos también de la palabra, cómo estos últimos tiempos poder vivirlos? Algo breve antes que nos comparta. Sí, para irnos. mi consejo es, busquen a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todos nuestros sueños y nuestros deseos están ahí. Busquemos al Señor. Cumplamos sus sueños y sus deseos. Amemos a Dios y sirvámosle. Y prueben a Dios. Y verán todo lo que Dios va a hacer con ustedes. Amén. Wow. Amén. Profeta, ¿dónde lo podemos seguir? En redes sociales. Veo que comparte mucho en vivos. No sé si podría darnos sus redes sociales para que la gente que lo escuche ahorita
pueda ver y seguirlos también. Sí, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Be Real, Ok. como Profeta Yihaiser Herrera, y pues pueden encontrarme como GEHISSER. Ok. Para que no se equivoquen, porque luego le andan dando un nombre que no Que es, no. ¿ok? Ok. Sí, porque Toñito, ¿qué? Ahorita ya los Yo aso. soy malísimo. Ya no va a regresar el pastor ahorita, A ver si me reclaman. Pues, Profeta, ha sido un placer, un honor. No, muchas gracias tenerlo por la invitación. aquí en Grupo de Conexión Guerreros de Fe, ¿sí? Y pues bueno, chicos, gente que nos está escuchando este podcast, recuérdense que somos Casa de Fe en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en el país México. Los esperamos. En nombre del pastor Oscar, a nombre de Tefi, a nombre de Toñito y de Julito, nos despedimos Eso. y hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.